Buenas tardes, chicos, y vamos a grabar la tercera clase de electricidad. Salam aleikum a todos mis hermanos en África. Algo importante de esta clase en la que vamos a hacer hincapié hoy en la simbología. La simbología es importante porque los primeros datos que se tienen de comunicación del ser humano intentando dejar constancia de algo a través de la escritura datan del 2500, 3000 años antes de Cristo, contando desde la era cristiana. También se puede contar desde la era musulmana, no hay ningún problema por ello. Recuerden que todo es lo mismo, y bajo mi punto de vista. Y bueno, en este caso se ha buscado internacionalmente una forma en la cual entendamos todos el lenguaje eléctrico. ¿Por qué? Porque este lenguaje, independientemente de nuestro idioma, nos va a llevar a la clara interpretación de una instalación a través de los papeles, de un plano en este caso, donde se nos dará una instalación diseñada y nos dirá dónde va colocado cada elemento que están aquí, cada mecanismo, como lo solemos llamar, mecanismos y receptores. Porque en este caso la lámpara es un receptor directo. Mecanismo sería el portalámparas en el que va conectado. Acuérdense de la lámpara incandescente y de su portalámpara. Pero ya cuando llega la energía, ya la está recibiendo la lámpara. O sea, la lámpara no es un mecanismo, es un receptor de energía que la convierte una parte en luz y otra parte se disipa en ese tipo de energía que hablábamos, energía sobrante que no se puede aprovechar, que se puede aprovechar a lo mejor si estamos en Siberia y hace mucho frío porque se convierte en calor, por decirlo así, pero que es una energía que realmente suele ser una energía residual. Se puede también, pues al lado, colocar el color de la luz, que es según los grados de temperatura, no lo vamos a ver ahora, pero les estoy dando ya información para que vean todo lo que podemos hacer de esa lámpara. Podemos poner el consumo, podemos poner al lado qué tipo de rosca lleva, y en base a qué tipo de rosca lleva, o de portalámparas lleva, mejor dicho, pues sabremos qué lámpara es. Se denominan por un nombre y por un código, en este caso X. La X en matemáticas es una incógnita, así que lo vamos a llamar en este caso la E, y la E hace alusión a Edison por el tema de las lámparas, cosa que aprovecho otra vez para repetir que estoy totalmente de desacuerdo, porque en la época en la que se habla de Edison como el inventor de la lámpara, ya había muchísima gente trabajando, y un holandés y un inglés eran los que más avanzados iban en todo el tema, pero faltaba esto, el dinero para la financiación. Al final la historia es injusta con algunas personas, pero el tiempo da y quita la razón. Vamos a centrarnos. Lo primero, el círculo con la X es un punto de luz, y es un punto de luz que va en el techo. Pero, sobre todo también decirlo, en la electricidad lo que utilizamos son mecanismos para controlar los receptores, para controlar el fluido eléctrico, cortarlo o dar pie a que llegue al receptor. Y en este caso la lámpara es un receptor. ¿Por qué? Porque realmente sobre ella lo que vamos a hacer es, va a estar controlada por uno de los otros mecanismos que está por debajo, que los indicaremos ahora, pero realmente cuando llega la corriente lo que va a hacer es una parte la va a convertir en luz, luz visible al ojo humano, una radiación, y la otra se pierde en calor. Es lo que hablábamos el otro día de tipos de energía. La energía, por ejemplo, que no se puede aprovechar, energía remanente, energía residual, energía en forma de calor, que según lo que sea, pues podemos darle uso o no, depende de la temperatura. A lo mejor estamos a menos 10 grados y ese calor que va a desprender la lámpara nos va a alimentar. Aquí se han prohibido a partir de 2017, no me acuerdo el Real Decreto el cual era, pero se dejaron ya de fabricar directamente, porque claro, es una lámpara cuyo rendimiento es muy bajo en base a la energía que necesita para alimentarse, y
en base a la energía que nos va a entregar como resultado del trabajo, como trabajo útil. Vamos a llamar al resultado del elemento que nos entrega una energía, lo vamos a llamar trabajo útil. El segundo de abajo es un enchufe, todos los llamamos, los conocemos, y son estas pequeñas clavijas donde realmente, pues, no, yo creo que no hace falta, por eso no muestro ninguno, porque es algo que todos conocemos directamente. Son las plaquitas estas que solemos tener. Bueno, no la voy a dibujar, la voy a dibujar. Los enchufes es donde conectamos cosas. Estos enchufes tienen una peculiaridad aquí, que son o de 16 amperios o de 25 amperios. Es la intensidad máxima a la que suelen trabajar y a la que suelen aguantar, sin fundirse, sin empezar a calentarse y sin que el material empiece a entrar en deterioro. Todo esto se lleva a cabo a través de unas pruebas en laboratorio con mecanismos y con materiales específicos para la producción de esto, de forma que sean seguras. Generalmente suelen llevar las siglas CE, Conformidad Europea. Esto quiere decir que, bueno, que ya ha pasado todo un proceso de pruebas en las cuales se le han asignado las situaciones de trabajo más complejas y más difíciles y más, por decirlo así, más desfavorables, para ver cuántos son capaces de aguantar. Generalmente aguantan un poco más, pero lo ideal siempre es no pasarnos. O sea, cuando vamos a enchufar o a conectar un receptor a algo, tenemos que asegurarnos qué intensidad consume el receptor y si es el adecuado para esa toma. Y después abajo tenemos la otra toma, la de 25 amperios. 25 amperios, pues idem de idem, quiere decir lo mismo, de la primera, pero nos aguanta 25 amperios. En Europa se fabrican dos tipos de enchufes, de 16 amperios y de 25 amperios. Todos estos mecanismos, como digo, los vamos a llamar mecanismos, llevan unas pruebas de fiabilidad en laboratorio sometidos a intensidades grandes y a voltajes por encima de lo normal, para ver, de estas formas sabemos cómo trabaja el material, cuáles son las condiciones más desfavorables, como les he dicho, qué es capaz de producir en caso de que se estropee el material. Si los elementos que tiene, que suelen ser elementos no propagadores del fuego, cuánto tiempo aguantan. Si son capaces de aguantar hasta que lleguemos y, por ejemplo, se produzca un pequeño incendio, podamos sofocarlo si nos saltan las protecciones. Pues bueno, ahí están las cosas. O sea, todo tiene que estar sometido a unas pruebas en donde se valora la intensidad, la resistencia a la llama y la capacidad de trabajar con calentamientos determinados sin que las piezas se dañen. El segundo es un interruptor. Y si ven, he puesto 0,1. ¿Por qué? Porque solo tiene una posición. Encendido, apagado. Encendido es 1, apagado es 0. ¿Qué pasa si queremos representar dos interruptores? Pues simplemente, vamos a ver si quiere. Ahora no quiere. Vamos a ver. Ahora. Pues cogemos y ponemos aquí al lado otra ramita. Ya tenemos un interruptor doble. ¿Qué quiere decir esto? Nos habremos fijado un montón de veces en los que entramos en una casa y tenemos un interruptor doble. Uno enciende una lámpara, otro enciende otra. Conmutador. Aquí en el conmutador, me voy a joder para que lo vean, aquí pone 101. Y sirve para encender de dos lados. O sea, los interruptores son para encender de un mismo punto. Si yo llego a la entrada de mi casa, enciendo en un lado, pero cuando me vaya para otro lado tengo que volver atrás a apagar. El conmutador, evidentemente, nos ayuda a que no tengamos que hacer esto. Tiene dos caminos, pero yo pongo 1, 0, 1, ¿por qué? Porque independientemente de que le den una posición, yo no voy a controlarlo. Yo no tengo que volver para atrás a apagarlo. Voy al siguiente paso donde tenga el otro conmutador. Generalmente se utiliza en instalaciones donde un punto de luz lo podamos controlar de dos sitios diferentes, bien puede ser en la entrada de un pasillo y a la salida del pasillo. Entonces podemos llegar a la entrada del pasillo, encendemos y a la salida del pasillo apagamos.
o al final del pasillo, como quieran llamarlo. Y le he puesto 101 porque realmente siempre actúa en el mismo circuito. Posición 1, encendido. Posición 2, invierte el sentido, el camino de la corriente, por decirlo así, lo lleva por otro lado, guía el flujo por otro lado, cambia la oscilación de los electrones y la emite por otro lado del conductor. Estos son los puentes. Lo veremos cuando expliquemos los esquemas. El tercero de abajo, cruzamientos, conmutadores de cruce. Cuando son 2, 3, 4 puntos de luz, por ejemplo, podemos poner, esto así decirlo, podemos encender tantos puntos de luz como queramos hasta la suma máxima de los mecanismos. Pero esto lo explico ahora. Vamos al cruzamiento. El cruzamiento es un conmutador de cruce también. Este de aquí. Pero ¿qué nos indica? Que podemos encender una lámpara de 2 o más puntos. Siempre que vayamos a controlar una lámpara de 2 o más puntos, utilizamos un conmutador de cruce. Y pasa lo mismo que con el interruptor. Si tenemos que son muchos puntos de luz y los vamos a poner de muchos sitios, podemos poner tantos conmutadores de cruces como queramos, pero también podemos poner 2 conmutadores de cruce en un mismo lugar. Entonces, ¿qué haríamos? Pues simplemente esto así ya indica que en ese mismo lugar donde tengo el mecanismo de encendido tengo 2 conmutadores de cruce. Las aspas son los 4 caminos por donde los lleva. El otro que tenemos de abajo es un tubo fluorescente o un tubo de neón. Los tubos fluorescentes ya no se utilizan, son unos tubos que están rellenos de un gas noble, suele ser argón con unas gotas de mercurio. Acuérdense que el argón se considera un gas noble. ¿Por qué? Porque en el átomo, en el núcleo, tiene 29 protones. Y el cobre, ¿qué pasa con el cobre? Que también tiene 29 protones. Entonces le hace realmente estable. Lo que interactúan alrededor son los electrones. En esa excitación electromagnética se produce un chispazo. Y en ese chispazo, pues encendemos ese gas. ¿Qué tenemos que hacer? Ese chispazo, elevamos la intensidad a través de una pieza especial. Lo vamos a ver más detenidamente porque en este sí quiero verlo de otra forma. Porque claro, todo lo que son lámparas de descarga se considera una lámpara de descarga, no tiene nada que ver con las lámparas incandescentes. Y después tenemos aquí detrás, agacho mis threads y ven este símbolo, CMYP, cuadro de mando y protección. Este sí lo traje, esto es un cuadro de mando y protección. Tiene su tapa, dentro van metidos aquí los elementos de protección para controlar nuestra instalación eléctrica, y este tiene unas características especiales. Es un cuadro de intemperie, tiene que estar protegido contra la entrada de agua, tiene que aguantar cierto número, por decirlo así, número de horas de trabajo útil sin que lo dañe el sol, sin que lo dañe la intemperie demasiado. Pero esto no quiere decir que lo podamos poner en cualquier lado. Esto quiere decir que lo tenemos que poner en un lugar en el cual esté bien protegido realmente, pero al exterior. No podemos poner un cuadro de esto, por decirlo así, en un sitio donde esté el sol pegando las 24 horas del día y no tengamos nada alrededor que lo aísle, igual que al agua. Quiere decir que para ciertos momentos accidentales, peculiares o determinados, puede estar preparado para trabajar a eso, pero no quiere decir que siempre tenga que estar trabajando de esa forma. Entonces eso es muy importante saberlo. Este, por ejemplo, tiene una pieza de, no sé si lo ven, aquí, este clic que hace, aquí lo cerramos, se ve por un lado cerrado, pulsamos y se abre, cerramos otra vez. Entonces se suelen contar como espacio para 6 magnetotérmicos. Ya explicaremos lo que es un magnetotérmico. En electricidad, sobre todo, lo más importante es que todos son interruptores. Todos son puertas que se abren, puertas que se cierran
o puertas que se bifurcan. Esa es una cosa, un detalle muy muy importante. La lámpara, yo puedo tener los interruptores a lo mejor de 10 amperios. Tengo que saber si la suma de todas las lámparas que yo voy a conectar a través de ese interruptor van a superar los 10 amperios, o en qué frecuencia, qué tiempo, con qué frecuencia las voy a encender, o qué tiempo van a estar encendidas. Eso parece ahora una cosa quizás un poco difícil de explicar, pero es una pequeña tontería. Pero sé que ustedes realmente será la primera vez que lo veáis, y Zully les explicará todo esto. Todos los mecanismos suelen ser de 10 amperios o de 16 amperios, porque se supone que en el alumbrado no vamos a pasar de esas intensidades 10 amperios. Y en la fuerza, los enchufes, lo vamos a llamar fuerza, circuito de fuerza, generalmente no solemos pasar de los 16 amperios. De hecho, 16 amperios es una intensidad bastante importante. 2 amperios bastan para matar a un ser humano. Entonces, pues bueno, lo importante de toda esta simbología, esta pequeña, esto es muy por encima y muy simple. ¿Por qué? Porque primero tenemos que empezar a dibujar lo más simple para después dibujar lo más difícil. Hay otra simbología para las protecciones y es un poco más compleja de hacer, la vamos a ver también. Pero entonces, como digo, primeramente empezamos por lo más fácil. Vamos a abrir el cuadro por dentro para que lo veáis. Este es el cuadro. Tiene este rail, un raildín, y aquí anclamos las protecciones. Una vez ancladas ya podemos empezar a cablearlos. Los cuadros, lo ideal siempre es cablearlos por debajo. Siempre. Perforamos una broca adecuada, el tubo que nos quede bien incrustado en su interior, que ni se salga, ni se quede fuera, y generalmente una vez que esté dentro, que esté aquí, pues ¿qué hacemos? Le ponemos una brida, le ponemos un cintillo, le ponemos algo que evite que al jalar el tubo este salga de la caja. Eso es muy muy importante. Y lo dicho, mecanismos. Estos son mecanismos de mando, porque después están los mecanismos de protección. Los mecanismos de protección son los que van aquí dentro, en el cuadro de mando y protección. Entonces sabemos que tenemos mecanismos de mando, mecanismos de protección, y aquí tenemos una pequeña guía en el cual, no sé si se verá bien, pero se ven los tipos de cuadros que hay. Esto es Hewitt en concreto, vienen los modelos, viene el número de filas que tenemos y las potencias que aguantan. Los tenemos desde 45 vatios hasta 75 vatios. Y esto estamos entendiendo por fase. ¿Y qué nos viene en la parte de atrás? Las medidas. Las medidas de las cajas. Viene todo muy bien detallado, además, y es muy importante siempre, inclusive, que veamos las normas, las instrucciones, para cuando lo vayamos a montar, saber cómo es la forma adecuada de montarlo y de conectarlo. En este caso, pues nos dice lo mismo. Este tiene, por ejemplo, la opción, no sé si se ve aquí bien, vamos a ver si podemos verlo. Este tiene la opción de cerrarlo con una llave en este lado de aquí. No sé si se ve bien, podemos cerrarlo con una llave. Y después aquí tenemos la forma de cómo se perfora el cuadro. Fíjense, aquí arriba hay un taladro, una broca cónica, y con esa broca cónica vemos el tubo cómo entra. Aquí se le puede poner una pieza que llamamos prensa estopa, viene también especialmente preparada para que no entre agua, con una goma que la ajuste, la mostraremos, y hacemos el hueco del diámetro justo del tubo que vamos a utilizar. Entonces, esto es más o menos las normas de instalación. Fíjense en la parte de abajo, nos dice también que se puede quitar y que se puede desmontar. Haremos un cuadrito para que lo veamos. Y esto es todo por hoy. Recordar que el punto de luz simplemente nos indica que es un punto de luz, pero al lado podemos ver si es rosca Edison, si es de 65 vatios, si es de 50 vatios, si es de 10 vatios, lo que toque, lo que sea, vatios en este caso. Pero hay otra forma de medirlo. También nos puede decir el color de la luz, la temperatura, porque cuando hablamos de luz la gente habla de potencia,
pero se olvidan que la luz es una radiación, es un fenómeno radiante, es una radiación. Y como todo fenómeno radiante, entra dentro del espectro de las radiaciones. Radiaciones de ondas electromagnéticas, ondas de radio, ondas de hercianas, rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la luz es un producto radiante, es una radiación. Lo que se convierte en potencia es el trabajo útil. El trabajo útil. Esto no quiere decir que la luz sea nos esté dando una potencia. No nos está dando una potencia. La potencia es lo que está absorbiendo para poder producir esa radiación. Y la lámpara no es un receptor, no es un mecanismo, es un receptor. Recordemos, mecanismos de control, interruptores, enchufes, conmutadores, etcétera, etcétera, etcétera. Mecanismos de protección dentro de los cuadros de mando y protección. Y receptores. En eso se divide un poco lo que es la electricidad. Estamos hablando, como digo, en cosas muy fáciles, muy simples. Vamos a empezar haciendo pequeñas viviendas, pequeños locales, cositas así. Y los cuadros, importante, cada país tiene su normativa, pero en este caso no vamos a hacer hincapié en ninguna normativa, pero porque hay algo mucho más importante que la normativa, que es la lógica. Y la lógica del conocimiento. Entonces, ¿a qué altura van los cuadros? Me imagino que muchos se los habrán preguntado. La altura ideal es una altura que nos permita trabajar en caso de avería, que podamos llegar de forma cómoda, que no tengamos que forzar la cintura, no tengamos que montarnos en casos determinados en escaleras y que podemos trabajar cómodos. Lo ideal es que el cuadro nos llegue a la altura de la cara. Entonces ahí pues podemos trabajar de una posición cómoda, podemos trabajar inclusive con una luz en la frente en caso de que se vaya la luz, y podemos trabajar también teniendo las herramientas y los pies en el suelo firme, estar en una posición, como digo, cómoda. Por debajo no, porque nos obliga a estar muchas horas agachados, y aparte si tenemos animales domésticos y tenemos los cuadros abiertos, se puede matar un animal, se puede matar un niño. Es muy importante que tengamos esto. La electricidad mata, chicos, y la electricidad siempre tienen que estar todos los elementos bien montados a una altura determinada. Generalmente se coge de referencia, por ejemplo, 1,10 m para los interruptores a la altura de la mano. Los elementos, los enchufes, pues bueno, se puede variar un poquitito, como digo, porque todo depende. Estamos en África y estamos estudiando en Senegal. Así que tenemos que hacer hincapié sobre todo en las condiciones, en la forma de construir en nuestras casas para poder adaptarnos, porque tenemos que adaptar la instalación a nuestras casas. Pero recuerden que como la verdad absoluta no la posee nadie, podemos utilizar el compendio de muchas normas para entenderlo. Una vez entendidas muchísimas cosas, los vamos a poder llevar a práctica y vamos a poder entrar más en normativas y ver qué nos dicen las normas UNE, qué nos dicen los reales decretos aquí, qué nos dice la norma NFC francesa 140 y algo, creo que era. No estoy ahora mucho para normas, pero en la próxima clase se los apunto y les digo cuáles son cada una. Aquí es el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. Fíjense si así ha evolucionado la electricidad, que antes nos regíamos por el Real Decreto 2413 del año 73, pero quedó obsoleto. Fíjense, desde el año 73 hasta el 2002, muchos años. Imagínense cuánto ha avanzado la electricidad, y todavía está en pañales, porque estamos hablando que la primera lámpara incandescente vino a aparecer allá por 1920, 1930, con lo cual todavía la electricidad está en pañales, pero está avanzando a unos pasos muy agigantados. Estos cuadros de aquí son los que se suelen utilizar para viviendas y para cuartos pequeños locales, etcétera, pero como digo siempre, al exterior. Cuando son al interior, realmente cuadros que van dentro de una vivienda al interior, esta parte viene preparada. Esto es una preparación para algo que está a la intemperie, pero vienen preparados para empotrarlos dentro de la pared.
van integrados dentro de la pared, de forma que lo único que nos queda por fuera es el marco, y suele ser, a lo mejor puede tener como mucho 2 centímetros que sobresalga de la pared, 1,5 cm, no suele sobresalir muchísimo más, no creo siquiera que llegue, pero bueno, ahí lo dejamos. Chicos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta clase. Como digo, lo mismo de siempre, pregunten todas las dudas a Zuli y vamos a ir aprendiendo cosas y vamos a irla compartiendo, ¿vale? Bendiciones a todos y muchísimas gracias. Y recordar que nosotros, pues bueno, estamos haciendo desde aquí nuestro todo lo que podamos para luchar y para evitar que los chicos que se ahoguen. Porque nos damos cuenta que en los centros de menores realmente los chicos no llegan preparados a los centros. Entonces no sabemos si hay una dotación para que estos chicos estudien en los centros y realmente vayan con una preparación mínima. Y si hago hincapié en que todos los centros de menores africanos, los chicos que están aquí, esos centros solo deberían estar dedicados a que los chicos duerman, coman y hagan deporte, porque el deporte en la edad que viene mucho es muy importante. Tareas, por supuesto que sí, porque las buenas costumbres son importantes y no hay nada peor que personas ociosas. Cuando no tenemos algo en lo que hacer nos aburrimos. Estos centros deberían estar dotados de bibliotecas, destinar dinero a bibliotecas, destinar dinero a las clases de español y destinar dinero también a que los profesores aprendan Wolof, bambara, francés, inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en este caso necesitan formación también los profesores, no solo los chicos que vienen. Para los chicos que vienen nos encargamos ya nosotros y todos estos chicos deberían ser remitidos a centros de formación profesional donde, como digo, les daremos los conocimientos que necesitan, les daremos prácticas reales y les enseñaremos de primera mano todos los materiales y todo lo que necesitan y cómo se hacen las instalaciones eléctricas, aparte de poderles dedicar 6 horas a que estudien. Así que ahí lo dejo, tiro esta pequeña punta y la dejo caer para ver si algún día se hace eco, porque llevamos diciéndolo mucho, mucho, mucho tiempo. Y sí es cierto que lo primero que nos preguntan siempre es, vale, pero mira, cuando ofrecemos voluntariado, sí, pero ¿me puedes dar el título? No, los títulos se encarga el Ministerio de Educación y Ciencia, y en este caso también pues corresponde a la parte de formación de CEPE. CEPE y Ministerio de Educación y Ciencia son los que se encargan de esto. Los centros de menores no están preparados para dar ningún título, a no ser que estén reconocidos por el CEPE o por el Ministerio de Educación y Ciencia. Por eso digo que si realmente hay una dotación, hay realmente que la dediquen a una biblioteca, dediquen a que los chicos hagan deporte, dediquen, porque muchos chicos me han dicho, profe, queremos jugar a fútbol. Hay que tener en cuenta que muchos son niños y los niños necesitan hacer deporte para su desarrollo y para crecer sanos, para tener la mente ocupada, para irse involucrando bien en nuestra cultura y nosotros en la de ellos. Así que ya creo que lo dejo claro. Muchos chicos me dijeron, podemos, y yo me comprometí a ofrecerles, a buscarles equipos de fútbol. Les he buscado, pero ¿cuál es el problema? Que los centros de menores nunca están preparados, nunca tienen las puertas abiertas para los profesores y nunca tienen las puertas abiertas para que estos chicos hagan deporte por lo general. Y digo los casos que conozco. Los otros no puedo hablar porque no los conozco. Y una cosa que se me olvida del cuadro, esta pegatina. Muy importante. En esta pegatina pone el nombre, el voltaje, la intensidad del cuadro, que en este caso eran 45 amperios, y vamos que va, y el número del instalador y el grado de protección, que ya lo veremos, que se representa con las letras IP, índice de protección, IP. Pero generalmente los cuadros y las instalaciones eléctricas tienen que ser hechas por instaladores, electricistas autorizados, gente que conozca bien su trabajo y que conozca bien su protección, porque recordemos que la electricidad mata. La electricidad es algo que no vemos. Vemos los efectos, pero no la vemos a simple vista. Sin embargo, está ahí. Así que, chicos,
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por el empeño y por favor, ayudadme a que nadie se ahogue en el mar y a que podamos estudiar juntos y aprender juntos. Porque esto, más el material que puedo mandar cada X tiempo, es lo que estamos haciendo de momento. Que vamos a hacer muchísimas cosas más. Bueno, estamos haciendo muchas más cosas, pero no es lugar este para comentarlo. Esto ya es aparte, ya lo estamos viendo aparte. El deber de ustedes es estudiar, aprender y absorber los conocimientos, absorberlos, porque los pueblos que son cultos, que tienen cultura y acceso a la cultura, son pueblos libres. No lo olvidéis y ahora sí que me despido. Bendiciones para todos.